Bueno, hoy comenzamos lunes 25 de abril, siendo las 10:18, tiempo de la Ciudad de México, horario de verano. Eso antes del 90 y no sé qué, no existía en México. Sí, en otros países, pero en México no. Semana 9 del trimestre 22 o invierno, en la UAM Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Y es nuestra 25ª sesión, o número de sesiones de acuerdo al calendario y a la programación por la Coordinación de Sistemas Escolares, el calendario oficial de la UAM, y de acuerdo a la programación por la Coordinación de Sistemas Escolares, comenzaríamos a abordar una nueva temática de fenómenos vistos desde la física. Hasta ahorita hemos revisado, comenzamos observando, dijimos que tenemos que medir y observamos los fenómenos de movimiento, cambio de posición en el espacio, que pueden ser lineales o en direcciones diferentes, o en 2 dimensiones, o hasta en 3 dimensiones. Medimos cantidades, longitudes, cantidad de materia, masa, intervalo entre eventos, tiempo, cantidades básicas, fundamentales. Hemos ido viendo que hay más cantidades que podemos medir para conocer. Por ejemplo, la cantidad de energía térmica, la medimos con la temperatura. E incluso, olvidé mencionarlo la semana pasada, otra cantidad, la cantidad responsable de la fuerza eléctrica, la carga es otra cantidad. El producto de cargas nos da un valor numérico proporcional a la magnitud de la fuerza eléctrica. La fuerza es un concepto, es un fenómeno que surge, que podemos saber que existe cuando relacionamos cantidades diferentes. Una cantidad básica, la masa, con una cantidad derivada que sería el cambio del movimiento de la masa, de esa masa. El producto de la masa por la aceleración, que es el cambio de velocidad, que es el cambio de movimiento, nos permite medir o calcular la fuerza. La fuerza es la causa de los cambios en la naturaleza. Cambio de posición, o incluso hasta cambio de masa en un objeto, o cambio de la forma de la masa, de la distribución de masa en un objeto. Ahí estamos observando fuerzas mecánicas, las que tienen que ver con la posición en el espacio, el movimiento, son lo que causa cambios de posición en el espacio, son las fuerzas mecánicas, la fuerza mecánica. La capacidad de una fuerza de producir un cambio, que es proporcional también a la magnitud del cambio en el espacio, por ejemplo en el caso de las fuerzas mecánicas. Yo puedo decir, bueno, quiero que cambie de aquí para acá. Si intento que sea lineal, pues me voy a dar cuenta que existe otra fuerza, la fuerza gravitatoria, y que incluso observamos que la podemos calcular, la fuerza de gravedad, la fuerza de caída, eso es F sub índice G, se determina numéricamente mediante el producto de una constante G que multiplica la cantidad de la materia que está interactuando, la materia de la pelota que interactúa con la materia de la Tierra, la cantidad de materia, la masa de la pelota interactúa con la masa de la Tierra, de acuerdo al producto de cada una de las dos masas, pero además depende de qué tan separadas están entre sí, en forma cuadrática, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a ambos, a la masa, al centro de masa de cada objeto.
O sea, no depende de la distancia de esta pelota a la superficie de la Tierra, que en este caso podría ser esta superficie. Podría ser incluso un poco mayor, o podría ser, dado que estamos en un segundo piso de un edificio, sobre la Ciudad de México, pero no en cualquier lugar de la Ciudad de México, sino en Iztapalapa. Ya vimos la altura sobre el nivel medio de la superficie terrestre, que se define de acuerdo con la altura, la superficie que se forma en los mares con esa materia líquida que es el agua marina en particular, y de ahí, alejándonos de la Tierra, medimos distancias respecto a eso, y en Iztapalapa aquí estamos a 2250 metros. No, por ahí está, incluso hasta lo puse en redes el día de la Tierra. Pues no depende de esta altura de 2250 metros sobre la superficie del mar, sobre el nivel medio de la superficie del mar en la Tierra, sino depende de la distancia entre el centro de masa de la pelota y el centro de masa de la Tierra. Es esa magnitud la que va aquí para calcular la fuerza con la que interactúan la Tierra y la pelota. Entonces esta distancia es de 6.000 kilómetros y feria, 6.000 y feria kilómetros elevados al cuadrado. Dividimos este producto entre esta cantidad, lo multiplicamos por la constante G y tenemos la magnitud de la fuerza de atracción o de interacción entre la pelota y la Tierra. Por cierto, esa interacción siempre lleva a que se acerquen uno a la otra. Es una fuerza, una perturbación atractiva entre las masas, hace que las masas se atraigan. Y esa fue uno de los primeros tipos de fuerza que vimos o hemos visto en este trimestre 22 de invierno. Posteriormente y recientemente, la semana pasada, comenzamos a hablar de, mi colaboradora poderosa, que posee una gran capacidad de fuerza, dijimos. ¿Cuál es esa fuerza? Eléctrica, que es la que permite que el globo, la masa del globo, no sea atraída por el centro de masa de la Tierra, el centro de masa del globo no sea atraído por el centro de masa de la Tierra, y se manifieste esta fuerza. Es una fuerza mayor a la fuerza de gravedad, la voy a poner incluso en azul, que es la fuerza eléctrica, F sub índice E, que la calculamos a través del producto de una constante eléctrica, así como esta proporcionalidad del producto de las masas. Recordar la distancia es proporcional a la fuerza, pero para pasar una proporcionalidad a una igualdad, calculamos esta constante de proporcionalidad, conocida como constante gravitatoria universal, que midió experimentalmente Lord Cavendish. Bueno, la magnitud con la que lo que hace que el globo se mantenga pegado a la pared es la carga que está en la superficie del globo multiplicada por la carga que está en la superficie del ladrillo, esa superficie vítrea del ladrillo, que sería la carga del ladrillo, la carga vítrea, a la cual Franklin le llamó positiva, a la del látex del globo, la resina del látex del globo, le llamó ya no resinosa, sino carga negativa, y esta magnitud de esta fuerza depende del producto de las cargas del globo y del ladrillo y de la distancia que los separa, también en forma cuadrática. Eso ya lo vimos. Multiplicada por la constante eléctrica nos da la magnitud de la fuerza eléctrica, que en este caso es mayor que la fuerza de gravedad.
el producto de estas dos cargas, de esta cantidad de cargas. La cantidad de carga, de hecho también mencioné, es otra cantidad. Se mide en coulombs. La unidad de carga es el coulomb. Le llamamos carga eléctrica en particular, porque es la responsable de la fuerza eléctrica. Así como la magnitud de masa, la cantidad de materia, la masa, el producto de la cantidad de materia es la responsable de la fuerza gravitatoria. El producto de las cargas, de la cantidad de carga, es la responsable de la fuerza eléctrica. Y es entonces una fuerza atractiva, pero también vimos que si frotamos dos globos y tratamos de acercarlos, dos sustancias con carga eléctrica negativa, resinosa, según los electricistas antiguos, en lugar de acercarse, se separan. Entonces, aunque estas dos fuerzas, la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica, se parecen matemáticamente, tienen la misma forma la ecuación. Es el producto de dos cantidades variables, depende de la materia, de la carga que tenga la materia, dividida entre el cuadrado de la distancia que la separa. Aquí son iguales, son idénticas ambas, la expresión matemática de ambas fuerzas, solo que una depende de la cantidad de masa, otra depende de la cantidad de carga, multiplicadas por constantes específicas, la constante gravitacional y la constante eléctrica. Por favor, consulten en sus libros o googleen para saber cuál es la magnitud, el número de la constante gravitacional y el número de la constante eléctrica. Por cierto, ahí está, muy arriba, pongamos un poco más abajo para que se vea estéticamente más bonito. Pongámoslo aquí. Y también la fuerza gravitatoria, pongamos ese signo de igualdad más abajo para que se vea más estético, más bonito. Ahí está. Entonces, la fuerza gravitatoria, la fuerza de gravedad, es una fuerza de atracción. Entre masas. La fuerza eléctrica, en este caso, es una fuerza de atracción entre cargas. Pero mencionamos hace un momento que puede expresarse de manera diferente. Voy a tratar de expresar esto porque el otro como que ya falla. Bien. La fuerza eléctrica puede tener otra forma de manifestarse fenomenológicamente, aunque matemáticamente es casi idéntica a esta. Es el producto de la constante eléctrica por el producto de las cargas divididas entre el cuadrado de la distancia, pero sucede cuando las cargas son iguales entre los objetos que se están acercando o que están interactuando. En este caso se manifiesta como una fuerza de repulsión entre cargas. Ahora, estas masas las podemos, en el caso de la fuerza gravitatoria, las podemos identificar como objetos separados, independientes. La pelota está aquí, la Tierra está allá.
La pelota existe por su cuenta y la Tierra existe por su cuenta en este momento. Algo similar sucede en el caso de, vamos a poner acá, masa 1, masa 2, y por un lado tenemos la masa 1, por otro lado tenemos la masa 2. Si se acercan, la fuerza aumenta; si se separan, la fuerza disminuye, la magnitud de la fuerza, el número. En el caso de las cargas también. Si yo separo el globo de la pared, la carga eléctrica sobre la superficie del globo va a seguir sobre la superficie del globo. Puede existir independientemente de la carga positiva de la superficie vítrea de la pared. Entonces, las cargas negativas, pongámoslas así, a las cuales llamamos aniones también, ¿recuerdan? Pueden existir de manera independiente a las cargas positivas o cationes responsables de la fuerza eléctrica. Por cierto, si estuvieran así, como tendrían que estar, tenderían a separarse dependiendo de la distancia. Entonces no pueden estar tan cerca tampoco, tienden a separarse por la fuerza repulsiva, una para allá, otra para acá, una para allá, otra para acá, y se acercarían dependiendo de la fuerza aumentaría si se acercan, la de atracción, y aumentaría la de repulsión si se acercan. Si se alejan, la fuerza se hace más pequeña, entonces pueden mantenerse separadas las cargas iguales y se mantienen juntas las cargas diferentes. Pero pueden existir de manera independiente, separadas unas de las otras. Las negativas o aniones pueden existir separadas de las positivas o cationes. Hoy vamos a observar la existencia de otro tipo de fenómeno que, si es consecuencia o que se observa por la perturbación de la naturaleza, de algún objeto en la naturaleza, nos haría entonces suponer que también se trata de fuerzas. Y eso es, de hecho, por eso ahora tengo mi borrador más viejito que este que tengo acá, dos borradores que tengo para pizarrón blanco. No los junto con los borradores para pizarrón verde, porque estos serían el de tinta, los otros serían de carbonato de calcio, que tiene algunos otros elementos químicos, entonces hace que los índices se vean de colores diferentes. ¿Por qué? Ya lo hablaremos de ello más adelante. Tiene que ver un tanto con lo que vimos cuando hablamos y vimos la luz, y el hecho de que la luz blanca no existe como tal, sino que es consecuencia de la interacción de luz de diferentes colores. Y mencionamos que la luz es un fenómeno, es algo que tiene propiedades de onda. Si camina como onda, se mueve como onda, se ve como onda, debe ser una onda. Si camina como pato, nada como pato, grazna como pato, debe ser un pato. La luz parece que es una onda. Bueno, ¿qué onda con lo que vamos a hablar ahora? Si este borrador tiene felpa por acá y tiene un cuerpo de plástico, un material resinoso, ¿sí? Pero la masa de este material resinoso es mucho más grande que la masa de este. Intentemos algo. Material resinoso. Quiere decir que si yo lo froto, probablemente se cargue eléctricamente. Gracias. Y si lo pongo aquí, vaya, se cayó, acompaña al globo en su viaje hacia el centro de la Tierra.
como la novela de Julio Verne, puedes pasar a tu lugar. Entonces, no fue suficiente la carga eléctrica que le pusimos, sí le pusimos carga eléctrica al borrador. No lo voy a hacer experimento, pero podemos hacerlo. ¿Qué sucede si froto el borrador, froto el globo y los acerco? Pues probablemente háganlo en casa. Ese sí háganlo en casa, no es como el por ahí dicen esto no lo hagan en casa, no se háganlo en casa. Lo más probable, la hipótesis es que los objetos se van a separar. El globo se va a separar si yo le acerco el borrador. Este borrador es diferente, tiene un cuerpo de madera. La madera podríamos considerarla como resinosa. Y yo lo que puedo intentar es, ahí está, más o menos, ahí está. Cae más lentamente. ¿Por qué cae? ¿Por qué cayó este borrador? Quizá porque la masa, la fuerza producto de la masa, es mayor que la fuerza producto del frotamiento y la acumulación de cargas en la superficie del borrador. Entonces, esta fuerza ahora resultó menor que esta fuerza. Entonces, debe haber una relación entre estas fuerzas dependiendo de la magnitud del número que tenemos aquí. Cuando tenemos cantidades de materia suficientes para que la fuerza sea mayor que la fuerza de atracción eléctrica. Quizás si le pongo suficientes cargas eléctricas, la fuerza pueda mantenerse siendo, la fuerza eléctrica pueda mantenerse siendo mayor que la fuerza gravitatoria. Entonces, puedo jugar con estas cantidades para entonces producir fuerzas que sean una mayor que la otra o viceversa. Puedo al menos intentarlo o morir en el intento. No, bueno, sí ha habido gente que ha muerto por hacer experimentos con electricidad. Hay que tener mucho cuidado. Siempre la salvaguarda y la seguridad ante todo. Bien. ¿Por qué este borrador cae más lentamente? Ahí está. Oh, no me hagas quedar mal. Cae más lentamente. Parece que tiene que ver con la fricción. Sí, en parte es fricción, pero en parte es otra fuerza. No lo froté, no es fuerza eléctrica. Y está gravitando más lentamente que otro borrador, que si yo lo pongo igual aquí, bueno, ambos son de materiales, vamos a decir, tipo carbonáceo. El plástico, los plásticos, las resinas tienen carbono, son carbonáceos. La madera tiene carbono, son carbonáceos. ¿Cómo puedo saber que son carbonáceos? Que efectivamente tienen carbono. Es más fácil si hago una prueba química que si hago una prueba física. La prueba química se llama combustión. Los quemo. Y voy a obtener al final un polvo negro o una materia negra. Esa materia negra es carbono. Está formada casi totalmente por carbono o por carbono. El carbono es el elemento químico. El carbono es materia que tiene carbono, pero puede tener otros elementos químicos. Ese borrador está ahí cayendo lentamente. Como dirían por ahí, está cayendo con estilo. Cae con estilo. No puedes volar, eres un juguete. No intenten volar. Esta es la que manda. Para volar necesitamos una fuerza mayor. ¿Cuál? La fuerza de presión, de sustentación que mantiene a los objetos volando. Eso sería tema de otro curso de física que no tenemos. Podemos plantear. Traigo aquí unas cosas, unos fragmentos de materia que uno puede encontrar en las puertas de los refrigeradores. Un imán es una especie de autoridad musulmana. Y suelen tener mucha gente alrededor que lo sigue.
siguen a los imanes. Tienen una atracción de tipo magnético. Esos imanes. También tenemos a los rabinos judíos, a los párrocos cristianos. ¿Cómo les dicen a los otros? A los de las iglesias cristianas no fieles al Señor del Vaticano, al Papa Francisco. Protestantes. No, estos son los que hacen manifestaciones en la Ciudad de México. También son protestan, pero no son protestantes. Bueno, pueden ser protestantes, o pueden ser judíos, o pueden ser islámicos. Pastor, les dicen pastores. Pasa que a mí no me gusta el pastor, prefiero la chuleta. No, sí me gusta el pastor, con queso. Ok. Entonces, ¿por qué es un imán? Y no me refiero a la religión islámica. Sí, magia, no. Es una fuerza mayor que la fuerza de gravedad producto de la masa de cada una de estas tiras de material, que la mantiene atraída, unida a ahí me faltó. Quizá fue la fuerza de la energía cinética. Ahí está, otro. ¡Ay! Nada más me han fallado 2. 3. Bueno. Algo más que sucede con estos es que este fenómeno fue observado al menos otra vez en 2 regiones del mundo en el pasado. Una de ellas fue, y ahora hace rato que venía yo a la universidad, venía yo pensando con algo que nunca he probado. A lo mejor vamos a tratar de hacerlo el próximo viernes, a ver si se puede. Este fenómeno fue observado también en la antigua Grecia, principalmente en una región llamada Magnesia, en la cual la gente observaba que algunas rocas solían atraer fragmentos de hierro. Recordemos que los humanos descubrieron el hierro ya hace un buen número de años, tanto que lo encontraron en el suelo. Se dieron cuenta que cuando había una fuente de calor, fuego, se podía llegar a obtener un material que podía ser blancuzco, grisáceo, brillante, muy reflejante de la luz, que al enfriarse se hacía duro, muy duro. Al calentarse mucho se ponía amarillo, rojo, amarillo y casi blanco, y entonces se hacía líquido. ¿Sí? Algo que ya hemos hablado. Dependiendo de la temperatura, la materia puede pasar de sólido a líquido, se puede fundir. Algunos a menor temperatura, otros a mayor temperatura. Bueno, estos materiales sólidos, rocosos, cuando a temperatura muy alta se podían fundir, podían pasar de sólido a líquido. Y al disminuir la temperatura se volvían a solidificar. Y fue así como los humanos pudieron descubrir algunos materiales que se obtienen de las rocas y que conforman a las rocas cuando se mezclan. Las rocas son mezclas de sustancias. Y fue así como en la antigüedad los pueblos como el egipcio descubrieron el cobre y aprendieron a obtenerlo de las rocas, a transformarlo y a utilizarlo para elaborar herramientas como martillos y cinceles,
con los cuales hicieron sus grandes templos y ciudades en Egipto. Imagínense qué paciencia de ese pueblo. Porque algo que sucede con el cobre es que es fácilmente deformable. Vamos a poder regresarlo a su forma previa que tenía. Se le dice que es un material maleable, se puede deformar, es un sólido deformable. Y se le puede dar forma, se puede aplastar y hacer láminas. Se puede transformar en cilindritos, en alambres, en cables. Se pueden hacer martillos de cobre, cinceles de cobre, pero al golpearlos pues, se van deformando. Entonces hay que volver a arreglarlo para volver a seguir. Imagínense hacer esos templos y ciudades, las grandes pirámides, con herramientas de cobre. Algo que había es que había un buen número de maestros cobreros o copreros, que eran los que se dedicaban a reparar las herramientas de cobre, que rápidamente se deformaban. Afortunadamente también los pueblos antiguos, y de hecho en diferentes lugares de la tierra, descubrieron, pero no en este continente. En este continente sí descubrieron el cobre, pero en lugar de usarlo para hacer herramientas, mejor lo usaban para hacer utensilios como vasijas, joyería, objetos de ornato. Y los pueblos de Sudamérica y de Mesoamérica aprendieron a trabajar el cobre para hacer este tipo de utensilios. No herramientas. Las herramientas las siguen haciendo con roca casi natural, nada más la deformaban, la modificaban para poder hacer armas, por ejemplo. ¿Han visto la torre de control del aeropuerto nuevo del AIFA? ¿No han visto fotografías? Yo no he podido ir, pero he visto fotografías. Tiene forma de la masa esa de roca que usaban los guerreros mexicas. Está bonita, está bonita. Era un arma hecha con roca, con piedra, no con metales puros o casi puros, vamos a decir. En el viejo mundo, en Europa y en Asia, sí, las personas pudieron encontrar otro material, otra sustancia que se extraía también de las rocas, el hierro. Y en esa región del mundo pasaron de la edad del cobre, pasaron de la edad de piedra a la edad del cobre. Encontraron otro metal, el zinc, que le podían fundir junto con el cobre, hacer una mezcla de zinc y cobre, y obtuvieron un nuevo material, una mezcla, que se llama bronce. Y pasaron de la edad de las herramientas de cobre a la edad de las herramientas de bronce, el cual es menos deformable. Es un sólido menos deformable, entonces hace herramientas más eficientes. Pero posteriormente descubrieron y pudieron transformar el hierro, el cual está más resistente a la deformación, es un sólido menos deformable que el bronce. Y en esa región del mundo pasaron de la edad del bronce a la edad del hierro. Estamos hablando de la época del Imperio Romano, por ejemplo. Los romanos conquistaron a los egipcios porque los egipcios tenían armas de cobre, espadas de cobre, mientras que los romanos tenían espadas de hierro. ¿Quién ganó? El hierro. Y los romanos conquistaron a los egipcios, no solamente con armas de cobre o de bronce o de hierro, sino también parece que, al menos en la película, a besos. Abrazos, no balazos. No necesitan traer las armas de fuego. Al menos así lo presentaban en la película esa hollywoodesca de Marco Antonio y Cleopatra. Sí, Marco Antonio conquistó a Cleopatra. Yes, okay. Un clásico del cine hollywoodense. Bien. Entonces, el hierro también es deformable, pero es más resistente a la deformación, es un sólido menos deformable. Fue conocido entonces en Europa y en Asia.
Y y lo que observaron en Grecia es que el hierro solía verse atraído como una fuerza atractiva, una fuerza de atracción, por algunas rocas muy comunes en la región de Magnesia. Y a ese fenómeno le llamaron magnetismo. Entonces, si el hierro se veía atraído hacia las rocas en la zona de magnesia, podríamos hablar entonces de una fuerza de magnesia o una fuerza magnética. ¿Cómo es esa fuerza magnética? También la observaron en China. También en China elaboraron herramientas y armas de hierro, también conocieron el hierro. Pasaban de la piedra al cobre, al bronce, a el hierro. Pero los chinos pudieron hacer otra observación. Primero observaron también el fenómeno que observaron en Magnesia los griegos. Fragmentos de hierro eran atraídos por algunas rocas. Tuvieron la curiosidad de obtener fragmentos de esas rocas. Y no sé por qué algún chino ocioso pues decidió amarrar su fragmento de roca de un hilito colgado. Quizás se veía bonito. Y lo más interesante, lo más brillante fue que tuvo la curiosidad de observar que el fragmento de roca siempre quedaba en la misma posición, no importaba que lo perturbara. Siempre quedaba colgada en la misma posición, o si fuera un fragmento de roca alargado, en la misma orientación. Y una observación adicional, mucho más brillante, fue que se pudieron dar cuenta algunos chinos que hicieron eso, fue que esas rocas alargadas, colgadas de hilos, siempre quedaban orientadas, relacionándose con los polos geográficos. Ya conocían que la Tierra era redonda y que había una manera de orientarse, por ejemplo, usando las estrellas, los conjuntos de estrellas, las constelaciones, en diferentes épocas del año. Hacia el norte se observaba una formación de estrellas, donde siempre había una estrella en una posición, y a lo largo de una noche, todas las estrellas giraban alrededor de esa estrellita. La estrella del norte, y de esa manera no se perdían, no se norteaban, estaban bien orientados hacia el oriente o desorientados hacia el poniente. Bueno, eran capaces de navegar. Los chinos navegaron toda la costa de su territorio. De hecho, aparentemente viajaron y pudieron viajar desde el océano que está frente a la costa de China, que es el océano Pacífico, hasta el océano Índico, al menos. Eso gracias a que aprendieron a navegar usando no solamente las costas, sino que aprendieron a navegar usando la posición de las estrellas a diferentes horas del día, o de la noche más bien, en diferentes épocas del año. Desarrollaron una astrología o estudio de las estrellas muy avanzado. Tenían sus propios conjuntos de constelaciones. No las mismas que crearon con su imaginación en sus arreglos los asirios, que son las que usamos todavía actualmente, o las que hicieron los griegos, que combinadas con las de los asirios son las que usamos actualmente. Y en el caso de los asirios, de ahí viene la constelación de Tauro, la del Toro, la del Carnero y otras. Mientras que en el caso de los griegos tenemos las constelaciones de Orión, de Perseo,
de Pegaso, de Casiopea, de Andrómeda. Casiopea la madre de Andrómeda, Andrómeda la amante de Perseo, Perseo el que montaba a Pegaso, no cabalgaba, así, porque Pegaso era un caballo con alas. O sea, aquí sabe que se fumaban los griegos también, caballo con alas. El hecho es que los chinos, con su conocimiento de los astros, pudieron navegar. Entonces conocían la navegación basada en la orientación en los polos terrestres y las posiciones de salida relativa del Sol y el ocultamiento del Sol en las diferentes épocas del año. Y entonces pudieron darse cuenta que había una relación de las rocas, esas rocas que se atraían al hierro, con la orientación de la Tierra, con la posición de la Tierra, con los polos. No importaba cómo la pusieran la roca, siempre se orientaba norte-sur. La volteaban, regresaban norte-sur. Y de esa manera pudieron inventar la brújula. Y no solamente eso, se dieron cuenta que podían hacer brújulas, no solamente tomando fragmentos de roca que atraía hierro, sino que si tomaban esa roca y uno de los extremos, ya fuera el norte o el sur, lo usaban para flotar suavemente un fragmento de un clavo o una aguja de hierro, al separar la roca magnética, digamos, el clavo o la aguja se orientaba como si fuera roca magnética. Es decir, podían ponerle magnetismo a un material que previamente no era magnético. Son algunas características muy curiosas de esta fuerza de atracción entre rocas y clavos, rocas y hierro. Y otra cosa que observaban fue que traigo aquí unas que son un poco diferentes. Estos son también un material, una barra magnética que está cubierta con un material plástico artificial producido en los laboratorios, descubierto accidentalmente ¿sí?, en los laboratorios de la empresa química DuPont en la década de 1930, si no me equivoco. ¿Sí? Se llama teflón. El teflón no fue un invento, fue un accidente de laboratorio. Lo descubrieron accidentalmente cuando el experimento falló. A veces uno se equivoca bien en ciencia. Lo interesante fue que pudieron reproducir la producción del teflón porque llevaban sus notas de laboratorio. Donde nos equivocamos hay que repetir el error. Y entonces, en los laboratorios de DuPont descubrieron, medio inventaron, medio descubrieron el teflón. Esta es una barra magnética que está cubierta con teflón. Y si la coloco sobre esta mesita, ¿se dieron cuenta de lo que sucedió? Queda de la misma posición. Voy a tratar de ponerla así. Tengo aquí otra un poco más pequeña, pero es del mismo tipo. Una barra magnética cubierta con teflón. La voy a acercar. Uy, ¿qué pasó? Acerqué este extremo a la barra magnética que está sobre la mesita, y la barra magnética giró. Le acerqué este extremo. Voy a acercar el extremo opuesto de esta barra magnética. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucedió? Estamos observando que en el caso del magnetismo
se comporta como la electricidad, en el sentido de que puede ser una fuerza de atracción, la estamos viendo aquí. Estas barritas son atraídas por la superficie del pizarrón, no la superficie que vemos aquí blanca, sino una que está detrás de esta superficie blanca. Es una superficie metálica de hierro. Esta superficie blanca, que es una cubierta plástica, está apoyada sobre una superficie metálica de hierro, como el clavo. Fue por eso que estas barras magnéticas se mantuvieron, la mayoría se mantuvieron pegadas y no gravitaron, a pesar de la existencia de la fuerza de gravedad. Entonces, tenemos que el magnetismo es una fuerza que puede ser de atracción o puede ser también una fuerza, ahorita lo vimos, de repulsión. ¿Sí? ¿A quién se parece? Se parece a la fuerza eléctrica. Y parece que cada material magnético, al menos esta barra, esta otra y las agujas de las brújulas parecen presentar repulsión de un lado y atracción del otro. Y algo más interesante. Voy a tomar estas dos y quiero un voluntario o voluntaria. Alguien que venga para. A ver. Tomé estas dos barritas. Trata de juntar, así como están, las dos superficies, esta con esta, que queden perfectamente pegadas y alineadas. A ver, ¿ya lo lograste? ¿Qué pasa? Se vuelven a separar. No, me feo. No, tienen que quedar perfectamente alineadas, no desplazadas una respecto a la otra. Tienen que quedar como si estuvieran las dos manos juntas, así. No así. ¿Lo puedes hacer? ¡No! Mientras más las juntas, más tienden a separarse. ¿Sí? Es una fuerza de repulsión que se comporta, entonces, matemáticamente de la misma manera. La primera parte es que la fuerza aumenta al disminuir la distancia. Mientras más pequeña sea la distancia, mucho más grande es la fuerza de repulsión. Cuando se trata de la repulsión. Por cierto, aquí voy a, mientras tú sigues peleando con eso, yo voy a poner aquí la barrita magnética y lo que puedo observar es que en este caso se atrajeron. Mientras más cerca están este extremo de esta, más rápidamente se atraen. Si volteo una de las dos barras, veo que la empuja más fuertemente conforme se acercan. Pero depende del lado de la barra. Lo que me hace suponer que entonces lo que un imán tiene o un magneto tiene, también podemos llamar magneto, y eso me lleva a la última parte de lo que vamos a ver hoy. Esto no depende, esta fuerza sí depende, como la gravedad y la electricidad, de la distancia que separa a los objetos, con propiedades magnéticas, con esa fuerza magnética, pero no depende de la cantidad de materia
no depende de cargas eléctricas, sino que depende de los polos magnéticos. Para no ir más allá, pues quizá los chinos también lo hicieron, decidieron ponerle nombre, así como Franklin le llamó negativo a la carga eléctrica resinosa y positivo a la carga eléctrica positiva, a la carga eléctrica vítrea, pues históricamente se les dio nombre a las partes que se atraen o se repelen magnéticamente, como se les dio el nombre de los polos de la Tierra, de los polos geográficos de la Tierra. Entonces, las fuerzas de atracción se producen cuando se tienen, en verde, que todo parejo, en verde. ¿Dónde? Acá está, gracias. Estoy rezando a San Magnetismo. Sería entonces, si un polo norte de un magneto o imán se encuentra con un polo sur de un magneto o imán, se va a producir una fuerza de atracción. Y en cambio, cuando las fuerzas magnéticas se encuentran un polo norte con otro polo norte, o un polo sur con otro polo sur, entre el cuadrado de la distancia, tenemos fuerzas de repulsión, fuerzas magnéticas de repulsión. Por supuesto, sería una proporcionalidad. ¿Cómo logramos determinar numéricamente la fuerza magnética, ya sea de atracción o de repulsión, cuando tenemos polos, ya sea distintos y se atraen, o polos iguales y se repelen? Necesitaríamos calcular o medir experimentalmente esa constante de proporcionalidad, a la que llamaremos constante magnética, o K subíndice M. Entonces, son los principios generales de la fuerza magnética o del magnetismo, que fue originalmente observado en Grecia y en China. Y hay otras dos propiedades interesantes del magnetismo. Primero, tiene la misma forma matemática que la fuerza de gravedad y que la fuerza eléctrica. Se parece a la fuerza de gravedad y a la fuerza eléctrica en el sentido que se manifiesta como una fuerza de atracción. Pero se distingue de la fuerza de gravedad y se parece a la fuerza eléctrica en el sentido de que también se puede manifestar como una fuerza de repulsión. Hay otras dos características que tiene el magnetismo que lo hacen muy particular como fenómeno de la naturaleza, como fenómeno de fuerza de la naturaleza. El primero es que intentaste y nada, es como si intentamos juntar dos cargas iguales, reduciendo la distancia a cero, la fuerza va a ser enorme. De hecho, podemos expresarla como una función, como la forma de una función que tiene un límite. Tiene un límite asintótico. Cuando la distancia tiende a cero, la fuerza tiende a infinito. Cuando la distancia tiende a cero, la fuerza tiende a infinito. Cuando la distancia tiende a cero, la fuerza tiende a infinito. Y aquí es igual. No hay manera de mantener estos dos exactamente juntos. Se mantiene un espacio entre ellos. Y esto ha sido usado tecnológicamente para hacer, por ejemplo, trenes de suspensión, donde el tren flota sobre la vía y entonces se reduce la fuerza de fricción. Son trenes altamente eficientes en cuanto a que pueden mantener altas velocidades sin tener problemas de fricción. Lo que sí sucede con un tren convencional que usa ruedas y va sobre una vía, si va demasiado rápido, la velocidad
con la que las ruedas interactúan con la vía pueden provocar un aumento en la temperatura y por lo tanto deformación de los materiales. No pueden ser tan rápidos los trenes mecánicos sobre ruedas como los trenes magnéticos, aunque sería más interesante para los ingenieros y no para los biólogos como un dato simplemente cultural. Ajá. ¿Usted sabe cómo funcionan entonces las brújulas de los teléfonos? Realmente no. No, y no he tenido tiempo de meterme a ver cómo las hacen. Creo que, por algo que vamos a ver posteriormente, no pueden basarse en el hecho de que tengan agujas imantadas de hierro adentro del dispositivo. Porque los dispositivos eléctricos y electrónicos se hacen camotes con esto porque dependen de esto. No quiero hablar más para no spoilear los siguientes temas de la siguiente semana. No me gusta nada haciendo spoilers de la clase. A veces se me sale, a veces son indispensables, pero en esta ocasión voy a tratar de aguantar. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Yo puedo tomar un imán. Dijimos que las masas de la fuerza gravitacional se pueden mantener separadas y cada una tiene su propia fuerza. Se observa cuando interactúa con otra, pero la fuerza ahí está. Y la energía potencial está en la cantidad de materia, la fuerza gravitacional. La capacidad de la fuerza gravitacional de producir un trabajo está guardado o está almacenado en la magnitud de la masa. En el caso de la fuerza eléctrica, la energía potencial eléctrica de poder hacer algo está en la carga de la materia. Las cargas que tiene cada elemento químico le permiten tener una energía eléctrica potencial, poder hacer algo. Y cada una por separado. Aquí está, cada una masa por separado, cada carga por separado. En el caso de los polos, si yo tomo un imán, un magneto, y lo acerco en este caso a mi barra magnética, aquí está trayendo. Si lo pongo al revés, la va a repeler. Bueno, aquí lo atrajo, aquí lo repele. Acá, ahí está. Ay, es que esos imanes tienen los polos en las paredes, no están en los extremos. Por eso es que, fíjate, si los pongo así no los puedo juntar, pero si lo volteo, sí, porque ahora tengo polos diferentes juntos. Si lo hace, también si los pongo de otra manera, así, por acá, ahí está, ¿sí? Más fácilmente, ahí está. Okay. Pero si yo lo corto a la mitad, entonces voy a tener un polo norte de un lado y un polo sur del otro. No, los polos se mantienen. Se generan nuevos polos, cada uno en cada fragmento de imán. No importa cuánto lo reduzca en magnitud, siempre cada imán va a tener dos polos. Nunca poder tener polos solitos. O ese es el sueño de los físicos que se dedican al magnetismo, encontrar el monopolo. Así como tengo cargas eléctricas solas o monocargas, masas solas o monomasas, no puedo tener monopolos. Todos son como los pingüinos marinela, vienen dos en cada bolsita. Siempre vienen juntos, siempre vienen de a pares los polos. Un norte con un sur. No se pueden separar. No se pueden separar. No importa si es un imán de hierro, si es un imán de roca magnética, de magnetita se llama, ¿sí? O es un imán artificial. Se pueden hacer imanes artificiales, como las agujas de las brújulas, son artificiales. O con otros elementos químicos. Algunos elementos químicos pueden manifestar fácilmente la fuerza magnética. Se dice que son materiales magnéticos,
como el hierro, es un material que se puede magnetizar, es un material magnético, se puede magnetizar. En cambio, hay otros metales, como el cobre, que no importa qué haga, aunque lo frote, no lo puedo magnetizar, no como al hierro, tampoco al aluminio. Por más que le frote, no se va a unir el aluminio al imán o magneto. Los materiales resinosos, como el látex, como este sintético, es artificial, ¿sí? Pero es más, vamos a ver, aquí está el globo, ¿sí? Aunque lo frote, no es un material que presente una magnetización como el hierro. La madera, aquí tengo un taquete de madera, tampoco. Aunque lo frote, no se produce la fuerza de atracción ni de repulsión magnética. Simplemente no se pelan, no interactúan magnéticamente. Entonces, hay materiales que presentan magnetismo como el hierro y materiales que no presentan magnetismo como el hierro. A los materiales que presentan magnetismo como el hierro se les llaman ferromagnéticos. Sin embargo, materiales como el cobre, como algunos otros metales de transición de los que están en medio de la tabla periódica, si los someto a magnetismo muy grande, entonces iban a presentar momentáneamente propiedades magnéticas, se van a orientar dependiendo de cómo le acerque yo el magnetismo en cantidades muy grandes a un fragmento de cobre. Este se va a mantener con una orientación como si fuera un imán mientras esté sujeto a esa fuerza magnética grandota, y ese se conoce como paramagnetismo, es decir, es un comportamiento parecido al magnetismo. Entonces tenemos al menos dos tipos de magnetismo. Tenemos el ferromagnetismo tenemos el paramagnetismo y tenemos un tercer tipo. Ese por favor consúltenlo en sus libros o googleenlo, que es el diamagnetismo. No es el magnetismo de día, no existe un noche magnetismo. Y algo que tampoco puede existir, y con esto termino el día de hoy, hemos estado hablando de los imanes, y no me refiero a esos personajes de la fe islámica o del pueblo árabe, por muy atractivos que sean, que también reciben el nombre, los imanes como estos, también se les llaman magnetos. Y no me refiero a eso de súbete a mi moto, la banda ochentera aquella, sino al personaje de los X-Men. Es un ejemplo de por qué a mis hijas no les gusta que las acompañe yo al cine cuando van a ver películas de ficción de ese tipo, porque dicen que les resulta frustrante, porque sí, con la pena, soy el destructor de ilusiones. Están muy emocionadas esas películas y esos cómics, ¿sí?, de los X-Men. Pero en particular el personaje de Magneto es así como que a mí nada más no será por mi prejuicio científico o como conocedor de física, porque me acuerdo muy bien una que sí fue a ver al cine, creo que fue con ellas, para frustración de ellas.
Una en la que resulta que entran ya en un conflicto los mutantes con los no mutantes, porque encontraron la vacuna contra los mutantes. Y así como la del COVID, la van a producir y se la van a aplicar a todos los mutantes, que ya no quieran ser mutantes. Y entonces Magneto se revela y llegan el laboratorio lo tienen en la antigua prisión de Alcatraz, de la isla de Alcatraz, frente al puerto de San Francisco en los Estados Unidos, en California. Y llega Magneto con toda su tropa y levanta el Golden Gate, lo arranca y lo pone para que lleguen a la isla de Alcatraz. No, por favor, no. ¿Cómo le hace? El puente está allá, ¿sí? Y él hace. Y el puente se rompe y lo levanta. ¿Dónde quedó el cuadrado de la distancia? Si está lejos del puente, ¿cómo es la fuerza magnética? ¡Vale madre! Para que la fuerza magnética sea grande y pudiera levantar Magneto el puente, necesitaría estar casi pegado a él para que fuera suficientemente grande y lo pudiera levantar. Y con esto terminamos la destrucción de ilusiones del día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles para nuevas destrucciones de ilusiones. Lamento haberles arruinado su infancia.